En la década de 1970, el boom de casos de asesinos en serie conmocionaba al mundo, y justo cuando uno era atrapado, parecía que otro llegaba para ocupar su lugar y cometer crímenes todavía más macabros, violentos y sangrientos, y el mundo se sigue preguntando por qué tantos de ellos coincidieron en el mismo tiempo y el mismo lugar. Pues una ola de asesinatos perpetuados por el francés Charles Sobohar conmocionó a Asia. Pese a haber sido acusado de la muerte de 20 personas que fueron drogadas, estranguladas, golpeadas o quemadas entre 1972 y 1982, no fue sino hasta agosto del 2004 que Charles Sobohar fue condenado por asesinato por primera vez. Nació en Saigon en 1944, hijo de un comerciante indio que le negó la paternidad y una de sus empleadas vietnamita. Sobohar obtuvo la nacionalidad francesa cuando, tras la separación de sus padres, su madre se casó con un militar francés y se instaló en Marsella, en el sur de Francia. Conocido como la Serpiente o el asesino del bikini, por su habilidad para hacerse pasar por otros y así evadir la justicia. Charles actuaba con determinación y destacaba por sus artimañas para eludir a las autoridades, utilizando los pasaportes de sus víctimas, quienes solían ser turistas occidentales que recorrían el llamado sendero hippie del subcontinente indio. Todas ellas eran jóvenes viajeros en busca de espiritualidad en la ruta hippie. Se sospecha que está implicado en más de 12 crímenes en Tailandia, India y Nepal. La dramática vida del infame asesino en serie, quien ahora tiene 78 años, ha inspirado a obras literarias, cinematográficas y más reciente una serie televisiva coproducida por la BBC y Netflix. Su modus operandi era seducir, drogar a sus víctimas, luego las mataba estrangulándolas, apaleándolas o quemándolas. Durante su adolescencia nunca terminó de encajar en Europa. Se dedicó al asalto callejero y robó autos en París. Entró y salió de reformatorios y tras alcanzar la mayoría de edad cayó en prisión. Al salir consiguió un empleo gracias a la intervención de un benévolo, quien además le presentó a Chantal Compagnon, una integrante de la burguesía parisina, de quien se enamoró hasta la obsesión. Por un corto periodo, Charles trató de abandonar el camino delictivo y consiguió un trabajo en un restaurante, pero su gusto desenfrenado por el lujo y el dinero lo empujaron rápidamente a retomar el crimen. Poco después fue arrestado nuevamente por robo de auto, pero Compagnon, cegada por sus encantos, esperó a que saliera de la cárcel y se casó con él. Juntos emprendieron un viaje por el continente asiático, en el que tuvieron una hija. El romance con Chantal Compagnon terminó cuando ambos fueron arrestados en Afganistán. Él logró escapar drogando a un guardia. Ella permaneció en prisión, pero al salir decidió comenzar una nueva vida lejos de su problemático esposo. A 2 años del arresto en Kabul, Charles conoció a la quebense Marie-Andrée Leclerc en Exnigar, India, y la convenció de que fueran juntos a pasar un verano en Tailandia. Marie tampoco se resistió a los encantos de aquel hombre, del que entonces poco sabía, pero que cambiaría su vida para siempre. Poco a poco fue siendo arrastrada, comenzó a participar en los crímenes y terminó convirtiéndose en su cómplice. En 1971 escapó de una cárcel en India, donde cumplía una sentencia de 20 años por envenenar a turistas franceses que viajaban en un autobús, fingiendo apendicitis y huyendo del hospital. En un momento dado llegó a Tailandia, donde estuvo implicado en un asesinato, el de una joven estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado en la playa de Pattaya en 1975. Era culto, cortés, afirmó Nadine Gires, que se hizo amiga de Charles cuando éste se mudó a su edificio de apartamentos en octubre de 1975 en Bangkok, con su pareja canadiense y un secuaz que conoció en India, implicado más tarde en los crímenes. El hombre aseguraba que era un comerciante de piedras preciosas. Charles solía servirse de los pasaportes de los hombres a los que mataba para viajar hacia su próximo destino. En ocasiones, Marie y Charles secuestraban a sus víctimas por varios días, incluso semanas. La canadiense les suministraba una medicina que les causaba confusión y náuseas.
En la Navidad de 1975, la vida de la joven Giresse dio un vuelco cuando un francés alojado por Charles, que se acababa de ir de viaje, la deja entrar en el apartamento y le muestra una caja fuerte llena de pasaportes falsificados. Le dijo, los envenena para robarlos. El sujeto estaba aterrorizado y mientras le mostraba los pasaportes. Todavía es un misterio por qué asesinaba hippies, pero algunos que siguieron muy de cerca sus pasos insinúan que la respuesta puede hallarse en traumas de su infancia. Según reportes, Charles Sauvage hablaba fluidamente varios idiomas, lo cual lo era útil cuando asumía las identidades de sus numerosas víctimas. Herman Kippenberg, un diplomático holandés que tras la muerte de una novia neerlandesa en Tailandia que la policía local no se molestó en investigar, comenzó a unir cabos y a descubrir los crímenes. Cree que los mataba porque no le obedecían fácilmente. Charles regresó precipitadamente a Bangkok y se reunió con Kippenberg, el diplomático que llevó a cabo una investigación con Nadine Giresse, la vecina. Kippenberg, que ya había alertado sin éxito a la policía tailandesa, desconfiaba del sujeto, pero acabó transmitiendo a St. Paul las decenas de documentos que junto con Nadine, diarios, billetes de avión de las víctimas, hallaron en el apartamento. Demasiado tarde, Charles consiguió huir del país días antes. St. Paul emite una orden de detención internacional. La serpiente fue detenido en Nueva Delhi el julio de 1976 después de haber drogado a un grupo de estudiantes. Fue sentenciado a 12 años de cárcel. Desde su celda, Charles le vendió su historia a una editorial y fue entrevistado por la periodista australiana Julie Clark, a la que le relató sus asesinatos con todo lujo de detalle. Despreciaba a los mochileros, los veía como jóvenes pobres, drogadictos, explicó la reportera de la AFP en 2021. Se consideraba a sí mismo un héroe criminal, afirmó la reportera. Charles lo volvieron a arrestar en 1976, pero 10 años después, en 1986, pudo escapar de una manera aún más sorprendente. Organizó una fiesta de cumpleaños a la que invitó tanto a los guardias como a los prisioneros. Las uvas y las galletas entregadas a los invitados fueron inyectadas con pastillas para dormir, dejando inconsciente a todos excepto a Charles y a otros 4 fugitivos. Lo atraparon en un restaurante en el costero estado de Goa 22 días después. Más tarde dijo que se había fugado para que le aumentaran la pena en India y evitar que lo extraditaran a Tailandia, donde hubiera podido ser condenado a pena de muerte, donde se le buscaba por 5 asesinatos. Fue liberado en 1997 de las cárceles indias. Para esa fecha sus crímenes habían prescrito en Tailandia. Regresó libre a Francia, donde vivió tranquilamente hasta el 2003. En septiembre de 2003 cometió un error. Viajó a Nepal, un país donde todavía podía ser arrestado, e inmediatamente fue reconocido por un periodista local. Muchos dicen que fue víctima de su propio ego. Un tribunal lo condenó a cadena perpetua al año siguiente por el asesinato de una turista estadounidense, Connie Jo Bronsky, en 1975. Unos 10 años después, la justicia nepalí lo condenó por el asesinato del compañero de viaje de Bronsky, el canadiense Laurent Carrier, cuyo pasaporte utilizó Charles para salir de Nepal. Tras cometer sus crímenes entre rejas, Charles reiteró su inocencia y afirmó que nunca había ido a Nepal antes del viaje que llegó a su arresto. Entrevistado por el biógrafo Richard Neville, autor de Life and Crimes of Charles Sauvage, la vida y los crímenes de Charles Sauvage, el asesino en serie confesó: siempre que pueda hablar con la gente, puedo manipularla. La cárcel no le ha impedido continuar con su vida. Desde hace más de 10 años mantiene una relación amorosa con Nita Biswa, la hija de una de sus abogadas nepalesas. Según medios locales, se casó con ella en el 2010. Si fueras un joven viajero de la ruta hippie, ¿cómo no ibas a confiar en este hombre, aficionado al budismo y al hinduismo, que incluía a Nietzsche en las conversaciones y daba consejos para alojarse? También atraía a los mochileros hablándoles de piedras preciosas a un buen precio, que, una vez revendidas, les permitían financiar el viaje. Charles sobrevivió en prisión a 2 terremotos y a una operación a corazón abierto.
Su resistencia es increíble, afirma suspirando la periodista Clark. Ganó la apuesta que le hizo a su madre, morir de viejo. Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y dale like.